Imagínese, aterrizar un avión enorme en un lugar donde el aire es tan escaso que sus pulmones piden oxígeno a gritos, y los motores se quedan sin aliento. Bienvenidos a la zona prohibida de la meseta tibetana. Se encuentra a 4.411 metros, sobre el nivel del mar, casi la mitad de la altitud de crucero de un vuelo comercial. A esta altitud las leyes de la física son tu enemiga. La presión del aire es un 40% más baja que a nivel del mar, lo que convierte un aterrizaje de rutina en un desafío de supervivencia de alto riesgo. La mayoría de los ingenieros dijeron que un aeropuerto estándar internacional aquí era imposible. ¿Por qué? Porque el aire enrarecido no proporciona sustentación. Para despegar un avión necesita una velocidad pura y sin adulterar. Pero el desafío no era solo volar, sino construir. ¿Cómo se vierte hormigón que se congela instantáneamente con vientos bajo cero? China no solo construyó una terminal, sino que construyó un platillo volante de $250 millones, que desafía la naturaleza. Transformaron una roca desolada en una puerta de entrada estratégica, demostrando que si la geografía no se adapta a tus ambiciones, simplemente reescribes el mapa. Pero ¿qué secretos se esconden bajo esta cúpula plateada? ¿Y cómo sobrevive a los brutales inviernos del Himalaya? Profundicemos en la tecnología del aeropuerto que no debería existir. Para comprender la necesidad del aeropuerto Daoxing Yiding, hay que mirar el mapa del oeste de Sichuan. Durante siglos, esta región fue una zona prohibida, encerrada detrás del impenetrable muro de las montañas Hengduan. Antes del aeropuerto, el viaje desde Chengdu, el importante centro provincial más cercano, hasta Daocheng, era una agotadora prueba de resistencia humana de 800 kilómetros. No fue un viaje, fue una expedición. Los viajeros tenían que navegar por caminos estrechos y sinuosos, excavados en los lados de los acantilados, enfrentándose a deslizamientos de tierra impredecibles, fuertes nevadas y traicioneros pasos de montaña, que superaban los 5.000 metros de altitud. Cuando hacía buen tiempo, el viaje duraba un mínimo de 2 días completos. Si hace mal tiempo podría quedarse varado durante una semana. Este aislamiento no era solo un inconveniente para los turistas, era una barrera socioeconómica. Para las comunidades tibetanas locales en la prefectura autónoma de Garse, la falta de transporte rápido significó un acceso limitado a la atención médica, la educación y los mercados económicos modernos. La región siguió siendo una hermosa pero empobrecida isla en el cielo. La Estrategia Nacional de China para el Gran Desarrollo Occidental exigía una solución que pudiera evitar estas montañas por completo. Sin embargo, la geografía hizo imposibles las soluciones tradicionales. Construir un ferrocarril de alta velocidad a través de estas pendientes verticales habría costado 10 veces el promedio nacional y habría llevado décadas completarlo. Los túneles tendrían que perforarse a través de rocas congeladas e inestables en altitudes extremas. Esto dejó al gobierno chino con una sola opción radical: tenían que cruzar las montañas. Pero construir un aeropuerto a 4.411 metros de altura no fue solo un desafío logístico, fue una declaración de guerra a la geografía. El objetivo era claro: convertir una pesadilla de 48 horas en un vuelo de 1 hora, reduciendo efectivamente la provincia e integrando el Himalaya a la economía china moderna. Pero para lograrlo, tuvieron que construir una instalación en un lugar donde el aire es demasiado escaso para respirar cómodamente y donde las mismas máquinas necesarias para la construcción tendrían dificultades para funcionar. En el mundo de la aviación, la altitud suele ser amiga del piloto hasta que tiene que aterrizar en ella. En Daocheng Yading, el principal adversario no es el terreno accidentado o el viento helado, sino la física del aire mismo. Para entender por qué este aeropuerto es una anomalía de ingeniería, tenemos que observar la densidad del aire. Al nivel del mar, el aire es espeso y está lleno de oxígeno, lo que proporciona a las alas sustentadoras la necesidad de volar, y los motores de respiración necesitan quemar combustible. Pero a 4.411 metros, la atmósfera es un 40% más delgada. Este aire enrarecido cambia todo lo que sabemos sobre el comportamiento de un avión. La primera víctima de la gran altitud es el rendimiento del motor. Un motor a reacción es esencialmente una enorme bomba de aire.
En la delgada atmósfera del Himalaya, las turbinas aspiran muchas menos moléculas de aire, lo que significa que producen significativamente menos empuje. Es como intentar correr un maratón respirando a través de una pajita. Debido a que los motores son asfixiantes, el avión no puede acelerar tan rápido como lo haría en Londres o Nueva York. Para alcanzar la velocidad necesaria para el despegue, el avión necesita mucha más pista. Esto nos lleva a la característica más llamativa del aeropuerto, su pista. Con una longitud de 4.200 metros, es una de las pistas comerciales más largas del planeta. Se podría esperar una pista de esta longitud en un aeropuerto que maneja el enorme Airbus A380, pero aquí es una necesidad para aviones mucho más pequeños, como el A319 o el Boeing 737. El esfuerzo físico es tan alto que incluso estos aviones de tamaño mediano necesitan cada metro extra para despegar con seguridad. Pero despegar es solo la mitad de la batalla. Aterrizar a esta altitud es igualmente peligroso. El aire enrarecido significa que hay menos resistencia aerodinámica para reducir la velocidad del avión a medida que se acerca a la pista. En consecuencia, los aviones deben aterrizar a velocidades terrestres mucho más altas de lo normal. Esto ejerce una inmensa presión sobre los sistemas de frenos y los neumáticos del avión. En Daochen, el aterrizaje no es un descenso suave. Es un impacto calculado a alta velocidad, donde el piloto tiene muy poco margen de error. Si los frenos fallan o los inversores de empuje no se activan instantáneamente, el avión podría fácilmente sobrepasar incluso una pista de 4 kilómetros. También existe la penalización por peso. Para operar con seguridad en este aire enrarecido, los aviones a menudo no pueden volar a plena capacidad. Cada kilo de más, ya sea de equipaje, combustible o pasajeros, hace que el despegue sea más peligroso. Esto significa que incluso si un avión tiene 150 asientos, es posible que solo se le permita transportar 100 pasajeros para garantizar que sea lo suficientemente ligero, como para escalar los picos circundantes. Los pilotos también tienen que lidiar con variaciones reales de la velocidad del aire. Sus instrumentos pueden mostrar una velocidad, pero en realidad se mueven por el suelo mucho más rápido de lo que creen. Diseñar una solución para estas limitaciones físicas no consistió solo en verter más concreto, sino que requirió una recalibración completa del software de vuelo y capacitación especializada para las tripulaciones. En Daochen Yachting, el enemigo invisible del aire dicta la longitud de la pista, el peso de las maletas y el diseño mismo de los motores. Es un lugar donde el ingenio humano tiene que compensar el hecho de que, según las leyes de la física, los aviones no deberían estar aquí. La construcción del aeropuerto más alto del mundo no fue solo un proyecto de construcción, fue una guerra de 24 meses contra un entorno hostil. En 2011, cuando los primeros equipos llegaron a la meseta, se enfrentaron a un paisaje de granito irregular y suelo de permafrost que permanece congelado durante todo el año. El primer obstáculo importante fue la propia maquinaria. Las topadoras y excavadoras estándar están diseñadas para recibir oxígeno al nivel del mar. A 4.411 metros, sus motores de combustión interna se ahogaron perdiendo casi la mitad de sus caballos de fuerza. Los ingenieros tuvieron que traer equipos especializados, sintonizados a gran altitud, esencialmente dándoles a las máquinas turbocompresores, solo para que pudieran respirar. Luego, vino la crisis concreta. Para construir una pista de 4.200 metros, que pueda soportar aviones de 100 toneladas, se necesitan enormes cantidades de hormigón. Pero en la meseta tibetana, las temperaturas pueden caer bajo cero, incluso en plena noche de verano. Si el agua del hormigón se congela antes de fraguar toda la pista, se vuelve quebradiza e inútil. La solución fue un sofisticado cóctel químico de aditivos anticongelantes y aceleradores combinados con mantas térmicas para mantener caliente el corazón palpitante de la pista durante el proceso de curado. Fue una carrera contra el reloj. Vierta, trate y cubra antes de que las heladas del Himalaya puedan destruir el trabajo. Pero los componentes más frágiles del sitio no eran las máquinas, sino los humanos. Cada respiración a esta altitud contiene un 40% menos de oxígeno.
Los trabajadores de la construcción enfrentan un debilitante mal de altura, fuertes dolores de cabeza y fatiga extrema. Para mantener el proyecto avanzando a su ritmo vertiginoso, el gobierno chino implementó un sistema de rotación de grado militar. Equipos médicos especializados estaban estacionados en el lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y cada trabajador estaba equipado con botes de oxígeno portátiles como parte de su uniforme estándar. A pesar de estas brutales condiciones, el proyecto avanzó a una velocidad que sorprendió a los observadores globales. En menos de 30 meses, se nivelaron las montañas, se conquistó el permafrost y se colocó la pista de aterrizaje. En septiembre de 2013, lo imposible estaba hecho. China no solo había construido un aeropuerto, sino que había llevado a cabo con éxito un experimento logístico masivo en uno de los lugares más inhabitables de la Tierra. Cuando los viajeros vislumbran por primera vez la terminal de yates de Daocheng, a menudo sienten como si hubieran entrado en una película de ciencia ficción. De la desolada meseta gris, se eleva una elegante estructura plateada en forma de disco, que los lugareños han apodado el platillo volador. Pero esto no es solo una elección estética para impresionar a los turistas, es una clase magistral de arquitectura fisiológica. En un ambiente donde el mismo aire puede matar tu energía, cada curva y pasillo de este edificio fue diseñado para resolver un problema médico. Los arquitectos se inspiraron en el kata, el pañuelo ceremonial tradicional tibetano que simboliza la pureza y la bienvenida. Pero más allá del simbolismo cultural, el diseño circular y no lineal cumple un propósito funcional crítico: minimizar las distancias a pie, a 4.411 metros. Incluso, caminar 50 metros más puede provocar que el ritmo cardíaco de un pasajero se dispare y que sus niveles de oxígeno bajen. Al crear un centro centralizado y compacto, el diseño garantiza que los pasajeros realicen el menor esfuerzo físico posible para llegar desde la puerta hasta la salida. Es un edificio diseñado para personas que literalmente se quedan sin aliento. La verdadera magia, sin embargo, ocurre dentro de las paredes. La terminal funciona como una estación espacial presurizada. Debido a que la atmósfera exterior es tan fina, el edificio está equipado con un sofisticado sistema integrado de enriquecimiento de oxígeno a gran escala. Al caminar por el salón, no solo respira el aire de la montaña, sino que respira una mezcla especialmente filtrada, que reduce la altitud efectiva dentro del edificio a un nivel manejable. Hay barras de oxígeno exclusivas y módulos médicos de emergencia ubicados cada pocos metros, lo que garantiza que si un viajero sucumbe repentinamente al mal de montaña agudo, la ayuda y el aire estén a solo un paso. Otro desafío oculto del Himalaya es la niebla cognitiva provocada por la hipoxia. Cuando el cerebro carece de oxígeno, las personas se sienten confundidas y desorientadas. Para contrarrestar esto, el diseño interior utiliza orientación de alto contraste. La iluminación es ultrabrillante y la señalización se simplifica con colores llamativos e iconos enormes. El uso de la luz natural se maximiza a través de paneles gigantes de vidrio reforzado, que ofrecen vistas de 360 grados de los picos circundantes. Esto no es solo para la vista, sino que ayuda al cerebro a mantenerse conectado y orientado al mantener el horizonte visible en todo momento. El vidrio en sí es una maravilla, tratado con múltiples capas para bloquear la intensa radiación ultravioleta de gran altitud y al mismo tiempo retener el calor interno. Incluso los materiales fueron elegidos por su inteligencia térmica. La piel metálica plateada del platillo no es solo para mostrar, es un escudo de alta tecnología que refleja el duro sol del día, mientras actúa como un enorme aislante durante las brutales noches del Himalaya. La terminal es un entorno de circuito cerrado, diseñado para mantener una atmósfera estable, humidificada y oxigenada, independientemente del caos exterior. En Daocheng Yachting, la arquitectura no solo alberga a los viajeros, sino que los mantiene con vida. Es el puente entre la realidad hostil de la meseta tibetana y las necesidades biológicas del cuerpo humano, un santuario plateado en una tierra de roca y hielo. Volar a Daocheng Yachting no es una tarea para el piloto promedio. Es una misión especializada que requiere certificación de gran altitud.
Como el aire es tan fino, el margen de error se evapora. Los pilotos deben utilizar máscaras de oxígeno durante el despegue y el aterrizaje, no solo como medida de precaución, sino para garantizar una total claridad mental durante los segundos más críticos del vuelo. Las reglas operativas aquí son estrictas. La mayoría de los vuelos están restringidos a las horas de la mañana porque por la tarde los vientos del Himalaya se vuelven demasiado turbulentos y el clima demasiado impredecible. No existe ningún sistema de aterrizaje por instrumentos que pueda superar estos picos. Es una batalla visual. Los pilotos deben navegar por rutas de vuelo que se adaptan al terreno, a menudo volando a menos de su capacidad máxima, para asegurarse de tener la velocidad de ascenso necesaria para superar las crestas de 5.000 metros circundantes. Un cálculo incorrecto en la velocidad del aire o un ligero retraso en la respuesta del motor y la montaña gana. En Daocheng, cada aterrizaje es un testimonio de la perfecta sincronización entre la aviónica china avanzada y los nervios de acero que poseían los pilotos que desafiaron el techo del mundo. La construcción de un santuario en el cielo tiene un alto precio y no solo en términos monetarios. Si bien la inversión de $255 millones parece modesta para tal hazaña, el costo real se mide en el impacto en este frágil ecosistema. La Reserva Natural de Yading, a menudo llamada el último Shangri-La, se enfrenta ahora a un arma de doble filo. Por un lado, el aeropuerto ha dado vida a la economía local, convirtiendo una caminata de 48 horas en una oleada de turismo que sustenta a miles de familias tibetanas a través de nuevos hoteles y servicios. Pero por otro lado, el acceso instantáneo al Himalaya amenaza el mismo silencio que lo hace sagrado. La rápida afluencia de miles de visitantes diarios ejerce una inmensa presión sobre los recursos locales y las antiguas tradiciones culturales. También está la huella ambiental. Las emisiones a gran altitud son más dañinas para la atmósfera y la expansión de la infraestructura corre el riesgo de dejar cicatrices en el paisaje prístino para siempre. El desarrollo del Gran Oeste de China ha logrado borrar la distancia, pero también ha desencadenado una carrera contra el tiempo para salvar el alma de las montañas del peso de su propio éxito. Daking Yading es más que un simple destino. Es un laboratorio en el fin del mundo. Al conquistar la zona prohibida del Himalaya China, ha reescrito el manual de la aviación a gran altitud. Este aeropuerto sirve ahora como el campo de pruebas definitivo para la próxima generación de aviones. Si un avión puede funcionar aquí, puede hacerlo en cualquier lugar. Es un testimonio del hecho de que para la ingeniería moderna no hay lugares inalcanzables, solo desafíos que esperan una solución. Lo que comenzó como un intento desesperado de salvar una brecha de 48 horas se ha convertido en un símbolo de la ambición del siglo XXI. Daking Yading demuestra que podemos insuflar vida al aire más fino y construir santuarios donde no debería existir ninguno. Mientras el platillo volante plateado brilla contra los picos del Himalaya, actúa como un recordatorio. Ya no estamos limitados por la geografía en la que nacimos. Ahora somos una especie que puede construir sus propias puertas a las estrellas, incluso en el techo del mundo.